Secretos enterrados. Introducción. En la tranquila ciudad de Pinerale, donde las calles serpenteaban a través de bosques frondosos y los secretos eran cuidadosamente guardados bajo una apariencia idílica, se ocultaba una historia que había sido enterrada en lo más profundo. Secretos enterrados te llevará a un viaje de misterio y suspenso mientras desentrañas los oscuros secretos que han permanecido ocultos durante décadas en esta comunidad aparentemente perfecta. Prólogo. En las profundidades del bosque de Pinerale yace un antiguo cementerio abandonado, un lugar que ha sido olvidado por el tiempo, pero en las tumbas erosionadas yacen secretos que podrían sacudir los cimientos de la ciudad. Cuando Emily Reynolds, una arqueóloga en busca de respuestas, llega a Pinerale para excavar el antiguo cementerio, desencadena una serie de eventos que revelarán secretos ocultos durante generaciones. A medida que las sombras del pasado emergen, la vida de Emily y la de los residentes de Pinerale cambiará para siempre. Índice. Capítulo 1. El descubrimiento en el bosque. Capítulo 2. El pasado olvidado. Capítulo 3. Sospechas y secretos. Capítulo 4. La tumba misteriosa. Capítulo 5. Alianzas inesperadas. Capítulo 6. La historia de Pinerale. Capítulo 7. El precio de la verdad. Capítulo 8. El misterio de las cartas. Capítulo 9. El hombre sin nombre. Capítulo 10. Las voces del pasado. Capítulo 11. La búsqueda de Emily. Capítulo 12. La conspiración de Pinerale. Capítulo 13. Enfrentando al enemigo. Capítulo 14. Secretos revelados. Capítulo 15. La red de mentiras. Capítulo 16. La verdad en peligro. Capítulo 17. El último testigo. Capítulo 18. El día del juicio. Capítulo 19. Desenterrando el pasado. Capítulo 20. El destino de Pinerale. Capítulo 1. El descubrimiento en el bosque. La niebla se cernía sobre el antiguo cementerio de Pinerale, donde las lápidas cubiertas de musgo parecían susurrar secretos olvidados. Emily Reynolds, una arqueóloga con una pasión por desenterrar el pasado, caminaba con cautela entre las tumbas desgastadas por el tiempo. Había llegado a Pinerale atraída por rumores de un cementerio antiguo que se había perdido en los anales de la historia. Durante semanas, había estado investigando y siguiendo pistas que la habían llevado a este lugar remoto. La tierra crujía bajo sus botas mientras observaba las lápidas, muchas de las cuales no mostraban nombres ni fechas legibles, pero una tumba en particular llamó su atención. Una pequeña piedra erosionada con una fecha apenas visible, 1887. Emily tomó su pala y comenzó a cavar con cuidado alrededor de la tumba. A medida que la tierra cedía, un objeto brillante atrajo su mirada. Con manos temblorosas, sacó un medallón de plata que estaba enterrado junto al féretro. El medallón tenía inscripciones en latín y un símbolo enigmático que parecía unirlo a una sociedad secreta. Emily estaba intrigada y emocionada por este hallazgo. No tenía idea de que este descubrimiento la llevaría a desenterrar secretos mucho más oscuros y peligrosos de los que jamás podría haber imaginado. Pinerale nunca volvería a ser el mismo. Capítulo 2. El pasado olvidado. El medallón que Emily había encontrado en el antiguo cementerio de Pinerale había desatado una serie de preguntas y conjeturas en su mente. La inscripción en latín y el símbolo misterioso sugerían que el objeto tenía un significado profundo y posiblemente vinculado a una sociedad secreta. Decidió llevar el medallón a su pequeña cabaña de investigación en las afueras de Pinerale, donde comenzó a investigar su origen y significado. Pasó noches enteras sumergida en libros y archivos, buscando pistas que pudieran arrojar luz sobre este enigma. Mientras investigaba, Emily descubrió que el medallón estaba relacionado con la historia de Pinerale en el siglo XIX. Había indicios de que un grupo secreto había operado en la ciudad durante esa época, involucrado en actividades misteriosas y poco éticas. Parecía que el medallón era un símbolo de afiliación a esta sociedad secreta. Emily también encontró menciones vagas de eventos y desapariciones inexplicables en la historia de Pinerale durante esa misma época. Al parecer, la sociedad secreta estaba vinculada a estos eventos, pero las pruebas eran escasas y fragmentadas. A medida que Emily profundizaba en su investigación, comenzó a sentir que había algo siniestro y perturbador en el pasado de Pinerale que había sido cuidadosamente ocultado. Los residentes locales parecían reacios a hablar sobre los eventos de hace más de un siglo, y los archivos oficiales parecían haber sido manipulados o destruidos. Con cada descubrimiento, Emily se sentía más atraída por la historia oculta de Pinerale y por la necesidad de desentrañar los secretos que habían sido enterrados durante generaciones. Sin embargo, no sabía que su búsqueda la llevaría a una espiral de misterio, traición y peligro que cambiaría su vida y la de la ciudad para siempre. Capítulo 3. Sospechas y secretos. Emily continuó su investigación en Pinerale, decidida a descubrir la verdad detrás del medallón y la sociedad secreta vinculada a él. A medida que profundizaba en su búsqueda, comenzó a sentir que estaba siendo observada, como si alguien estuviera siguiendo sus movimientos. Las sospechas y el misterio se acumulaban. Emily decidió compartir sus hallazgos con el bibliotecario local, Samuel Turner, quien había
vivido en Pinerale toda su vida y conocía las historias más antiguas de la ciudad. Samuel escuchó con atención mientras Emily le mostraba el medallón y le hablaba de la sociedad secreta. La expresión de Samuel se volvió sombría mientras miraba el medallón. Finalmente, habló en voz baja. Lo que has encontrado, Emily, es un recordatorio oscuro de un tiempo que la mayoría de nosotros preferiría olvidar. La sociedad secreta a la que pertenecía estaba involucrada en actos que iban más allá de la comprensión humana. Emily sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Qué actos?, preguntó con cautela. Samuel parecía reacio a hablar, pero finalmente comenzó a relatar las historias que había escuchado de sus antepasados. Mencionó desapariciones misteriosas, incendios inexplicables y una serie de eventos aterradores que habían ocurrido en Pinerale en la década de 1880. A medida que Samuel compartía más detalles, Emily se dio cuenta de que había descubierto solo la punta del iceberg. La sociedad secreta estaba vinculada a actos siniestros que habían dejado cicatrices en la ciudad y en sus habitantes durante generaciones. El misterio se profundizaba, y Emily se dio cuenta de que había desenterrado algo mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Ahora, con más preguntas que respuestas, estaba decidida a descubrir la verdad, sin importar los peligros que enfrentara en el camino. Pinerale se encontraba en el umbral de un oscuro pasado que amenazaba con emerger y cambiar la ciudad para siempre. Capítulo 4. La tumba misteriosa. Con cada paso que Emily daba en su búsqueda de la verdad en Pinerale, los secretos y misterios se acumulaban. Después de su conversación con Samuel, se obsesionó aún más con el medallón y la sociedad secreta. Sabía que debía continuar excavando en el pasado de la ciudad, incluso si eso la llevaba a lugares oscuros y peligrosos. Una pista la llevó de vuelta al antiguo cementerio, donde había descubierto el medallón. Emily estaba decidida a explorar más a fondo el lugar y ver si había alguna conexión entre el medallón y las tumbas que lo rodeaban. Mientras caminaba entre las lápidas, notó una tumba en particular que parecía haber sido descuidada y pasada por alto durante mucho tiempo. La tierra que la cubría estaba ligeramente agrietada, como si alguien hubiera estado excavando recientemente. Con manos temblorosas, Emily comenzó a cavar cuidadosamente alrededor de la tumba descuidada. A medida que la tierra se desprendía, se reveló una placa de bronce con una inscripción que le heló la sangre. El nombre grabado en la placa era el mismo que aparecía en el medallón: Jonathan Whittaker. Emily sintió que estaba acercándose a una verdad que era más extraña y oscura de lo que jamás había imaginado. ¿Qué conexión tenía Jonathan Whittaker con la sociedad secreta? ¿Por qué su tumba había sido descuidada y olvidada? Decidió investigar más a fondo la vida de Jonathan Whittaker y pronto descubrió que había sido una figura enigmática y poderosa en Pinerale en el siglo XIX. Había sido un líder influyente, pero su historia había sido borrada de los registros oficiales. Emily sabía que había desenterrado una pieza clave del rompecabezas, pero también entendía que estaba en un territorio peligroso. La historia de Pinerale estaba llena de secretos que alguien estaba dispuesto a proteger a cualquier costo. La tumba misteriosa era solo el comienzo de un camino que la llevaría a enfrentar fuerzas ocultas y peligrosas que habían permanecido en las sombras durante demasiado tiempo. Capítulo 5. Alianzas inesperadas. La investigación de Emily la había llevado a un punto crítico en la búsqueda de la verdad en Pinerale. La tumba misteriosa de Jonathan Whittaker y el medallón que había encontrado estaban vinculados de alguna manera a la sociedad secreta y a los eventos oscuros del pasado. Emily sabía que no podía continuar sola en esta búsqueda, y comenzó a buscar aliados en la ciudad que compartieran su deseo de descubrir la verdad. Uno de sus aliados inesperados resultó ser George Mitchell, el anciano bibliotecario de Pinerale que había estado retirado de la vida pública durante años. George había sido un respetado historiador en su juventud y había investigado la historia de la ciudad en profundidad. Cuando Emily se acercó a él con sus hallazgos y preguntas, George pareció reavivar su antiguo interés en la historia de Pinerale. Juntos, comenzaron a rastrear los archivos de George y las notas de investigación de sus años jóvenes. Descubrieron que George había estado investigando la misma sociedad secreta décadas atrás, pero sus esfuerzos habían sido obstaculizados por aquellos que querían mantener los secretos enterrados. A medida que George y Emily compartían información y pistas, comenzaron a entender la magnitud de la conspiración que habían desenterrado. Los secretos eran profundos y peligrosos, y parecía que había poderosos individuos en la ciudad que harían cualquier cosa para protegerlos. La alianza entre Emily y George les proporcionó un conocimiento y una experiencia combinados que los acercaba a la verdad, pero también los colocaba en el punto de mira de aquellos que querían mantener los secretos ocultos. El próximo capítulo de su búsqueda los llevaría más profundo en el misterio, donde se enfrentarían a desafíos aún mayores y peligros inimaginables. Capítulo 6. La historia de Pinerale. Emily y George continuaron su incansable búsqueda de la verdad en Pinerale. Mientras excavaban en los archivos y documentos antiguos, comenzaron a reconstruir la historia olvidada de la ciudad, pieza por pieza. Descubrieron
descubrieron que Pinerale había sido fundada en el siglo XIX como un próspero pueblo minero. Sin embargo, la prosperidad inicial se vio ensombrecida por la aparición de una sociedad secreta conocida como los Custodios de la Oscuridad. Esta sociedad se infiltró en la estructura de poder de la ciudad y comenzó a ejercer una influencia siniestra. Los Custodios de la Oscuridad estaban involucrados en rituales oscuros y actividades misteriosas que habían aterrorizado a los residentes de Pinerale durante años. Desapariciones inexplicables y eventos trágicos habían marcado la historia de la ciudad. Jonathan Whittaker, cuya tumba misteriosa había sido el punto de partida de la investigación de Emily, había sido uno de los líderes más poderosos de los Custodios de la Oscuridad. Su nombre y legado se habían borrado cuidadosamente de la historia oficial de Pinerale. Emily y George comenzaron a comprender que los secretos que habían desenterrado iban más allá de una simple sociedad secreta. Estaban enfrentándose a una red de influencia y poder que había perdurado durante generaciones y que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger sus oscuros secretos. A medida que profundizaban en la historia de Pinerale, Emily y George se dieron cuenta de que su lucha por la verdad se había convertido en una lucha por la justicia y la redención. Los oscuros eventos del pasado habían dejado cicatrices en la ciudad y en sus habitantes, y ahora enfrentaban la tarea monumental de exponer la verdad y liberar a Pinerale de las sombras que lo habían acechado durante tanto tiempo. Capítulo 7. El precio de la verdad. Con cada descubrimiento que Emily y George hacían en su búsqueda de la verdad en Pinerale, también se enfrentaban a un aumento en la presión y los peligros. Los secretos que habían desenterrado eran más oscuros y profundos de lo que jamás habían imaginado, y la sociedad secreta de los Custodios de la Oscuridad parecía estar dispuesta a cualquier cosa para proteger sus intereses. Las investigaciones de Emily y George no pasaron desapercibidas para aquellos que querían mantener los secretos enterrados. Comenzaron a recibir amenazas anónimas y notaron que estaban siendo seguidos. La atmósfera en Pinerale se volvió tensa y llena de paranoia. A pesar de los peligros, Emily y George estaban decididos a seguir adelante. Habían llegado demasiado lejos para dar marcha atrás, y sentían que estaban más cerca que nunca de descubrir la verdad detrás de los oscuros secretos de la ciudad. Se dieron cuenta de que necesitaban encontrar aliados adicionales y protección si querían continuar su investigación de manera segura. Emily contactó a un viejo amigo, un periodista de investigación llamado Daniel Foster, que había cubierto historias de corrupción y conspiración en el pasado. Juntos, formaron un equipo decidido a exponer la verdad y enfrentar a aquellos que habían mantenido a Pinerale bajo su influencia corrupta durante tanto tiempo. Sin embargo, sabían que el precio de la verdad podía ser alto y que estaban en una carrera contra el tiempo para revelar los secretos antes de que los secretos los revelaran a ellos. El próximo capítulo de su búsqueda sería un enfrentamiento directo con la oscuridad que se cernía sobre Pinerale y sus habitantes. Capítulo 8. El misterio de las cartas. La investigación de Emily, George y Daniel había atraído la atención de la sociedad secreta de los Custodios de la Oscuridad. Las amenazas y los peligros se multiplicaban a medida que se acercaban a descubrir la verdad detrás de los secretos de Pinerale. Una noche, mientras revisaban documentos antiguos en la cabaña de George, encontraron un conjunto de cartas escritas en un lenguaje cifrado. Las cartas estaban firmadas por alguien conocido como el Observador y mencionaban rituales misteriosos que se habían llevado a cabo en la ciudad hace más de un siglo. Emily, George y Daniel se sumieron en la tarea de descifrar el código de las cartas. La tarea resultó ser un desafío complicado, pero estaban decididos a descubrir qué secretos guardaban. Con el tiempo, lograron descifrar algunas de las cartas, revelando detalles inquietantes sobre los rituales realizados por los Custodios de la Oscuridad. Parecía que habían estado involucrados en prácticas oscuras que iban más allá de la comprensión humana, y que habían utilizado la influencia corrupta para proteger sus acciones. Las cartas también mencionaban un lugar secreto en Pinerale donde se habían llevado a cabo estos rituales, un lugar que había permanecido oculto durante décadas. Emily, George y Daniel sabían que tenían que encontrar este lugar y obtener pruebas concretas que pudieran utilizar para exponer la verdad. Sin embargo, también sabían que su búsqueda los había puesto en el punto de mira de los Custodios de la Oscuridad y que enfrentarían peligros aún mayores en el camino. La próxima etapa de su investigación sería una carrera contra el tiempo y una lucha por la supervivencia mientras se acercaban al corazón de la conspiración que había mantenido a Pinerale bajo su influencia durante tanto tiempo. Capítulo 9. El hombre sin nombre. La búsqueda de Emily, George y Daniel los había llevado a un punto crítico, donde habían descubierto detalles inquietantes sobre los oscuros rituales realizados por los Custodios de la Oscuridad en el pasado de Pinerale. Ahora, su misión era encontrar el lugar secreto donde se habían llevado a cabo estos rituales y obtener pruebas concretas. La clave para descubrir la ubicación del lugar secreto se encontraba en una carta que mencionaba a el hombre sin nombre, un individuo misterioso que había estado involucrado en los rituales y que había dejado pistas sobre su participación. Emily
Emily, George y Daniel comenzaron a rastrear las referencias a este hombre en los documentos y archivos antiguos de la ciudad. Descubrieron que se le había conocido como un artesano que había vivido en Pinerale en el siglo XIX. Había dejado una serie de objetos tallados a mano con inscripciones crípticas que ahora se consideraban pistas para encontrar el lugar secreto. Su búsqueda los llevó a un edificio abandonado en el centro de Pinerale que había sido la antigua residencia del hombre sin nombre. Dentro, encontraron una serie de objetos tallados, cada uno de los cuales tenía una inscripción que parecía señalar hacia una ubicación en el bosque cercano. Decidieron seguir las pistas y aventurarse en el bosque en busca del lugar secreto. La tensión en el aire era palpable mientras avanzaban por el espeso follaje, siguiendo las inscripciones en los objetos tallados. Finalmente, llegaron a un claro en el bosque donde encontraron una entrada oculta a una serie de túneles subterráneos. Los túneles parecían haber estado abandonados durante décadas, pero estaban llenos de pistas y evidencias de los rituales oscuros que habían tenido lugar allí. Emily, George y Daniel sabían que estaban más cerca que nunca de exponer la verdad detrás de los secretos de Pinerale. Sin embargo, también entendían que estaban en el territorio de los custodios de la oscuridad y que enfrentarían peligros aún mayores a medida que avanzaban hacia el corazón de la conspiración. El siguiente capítulo de su investigación los llevaría a enfrentar la oscuridad en su forma más pura. Capítulo 10. Las voces del pasado. Dentro de los oscuros túneles subterráneos, Emily, George y Daniel se adentraron en un mundo de sombras y secretos. Las paredes estaban adornadas con extraños símbolos y marcas, y el aire estaba cargado de una sensación de antigüedad y misterio. A medida que avanzaban por los túneles, comenzaron a escuchar voces susurrantes que parecían provenir de la oscuridad. Eran voces que hablaban en un lenguaje incomprensible, lleno de palabras antiguas y rituales. Las voces parecían ser el eco de un pasado lejano, un eco de los rituales que se habían llevado a cabo en ese lugar. Emily, George y Daniel continuaron explorando los túneles, siguiendo las pistas dejadas por el hombre sin nombre. Descubrieron antiguos altares de piedra y objetos rituales que habían sido utilizados en ceremonias siniestras. Cada descubrimiento los acercaba más a la verdad, pero también aumentaba su inquietud por lo que podrían encontrar a continuación. Finalmente, llegaron a una vasta cámara subterránea que parecía ser el lugar principal donde se habían llevado a cabo los rituales. En el centro de la cámara, encontraron una plataforma de piedra con una serie de inscripciones y un altar oscuro. Parecía que este lugar había sido el epicentro de la actividad de los custodios de la oscuridad. Mientras exploraban la cámara, Emily notó una abertura en la pared que conducía a un pasadizo secreto. Decidieron seguirlo, sin saber a dónde los llevaría. Lo que encontraron al final del pasadizo los dejó sin aliento. Una serie de diarios y registros que detallaban en detalle los rituales oscuros y las actividades de la sociedad secreta. Estos documentos proporcionaban pruebas concretas que podrían usar para exponer a los custodios de la oscuridad y revelar la verdad detrás de los oscuros secretos de Pinerale. Sin embargo, también sabían que su descubrimiento podría haber alertado a aquellos que estaban dispuestos a proteger la conspiración a cualquier costo. El próximo capítulo de su investigación sería un enfrentamiento directo con los custodios de la oscuridad mientras luchaban por llevar la verdad a la luz y liberar a Pinerale de las sombras que lo habían acechado durante tanto tiempo. Capítulo 11. La búsqueda de Emily. La emocionante revelación de los diarios y registros encontrados en los oscuros túneles subterráneos había llevado a Emily, George y Daniel a un punto crítico en su investigación. Finalmente tenían pruebas concretas que podrían usar para exponer a los custodios de la oscuridad y sacar a la luz los secretos que habían atormentado a Pinerale durante generaciones. Sin embargo, mientras revisaban los documentos en la cámara subterránea, una sensación de inquietud se apoderó de ellos. Sabían que habían alertado a aquellos que querían mantener los secretos enterrados y que enfrentarían peligros aún mayores a medida que avanzaban en su búsqueda. Emily tomó la decisión de llevar los diarios y registros de regreso a su cabaña de investigación, donde podrían estudiarlos más a fondo y determinar cómo presentarían sus hallazgos al público. Pero cuando regresaron a la superficie y salieron de los túneles, se dieron cuenta de que no estaban solos. Un grupo de individuos enmascarados y vestidos con túnicas negras los esperaba afuera de los túneles. Eran los custodios de la oscuridad y habían llegado para enfrentar a Emily, George y Daniel. Una persecución aterradora se desató mientras Emily, George y Daniel corrían por el bosque, tratando desesperadamente de escapar de sus perseguidores enmascarados. Las voces susurrantes y los cánticos inquietantes de los custodios llenaron el aire mientras los acechaban en la oscuridad. Emily sabía que debían encontrar un refugio seguro y una manera de exponer la verdad antes de que fuera demasiado tarde. La próxima etapa de su búsqueda sería una lucha desesperada por la supervivencia mientras se enfrentaban a la oscuridad que los rodeaba y a aquellos que estaban dispuestos a proteger los secretos de Pinerale a cualquier costo. Capítulo 12. La conspiración de Pinerale. La persecución implacable por
por parte de los custodios de la oscuridad había llevado a Emily, George y Daniel a refugiarse en una cabaña aislada en lo profundo del bosque. Se encontraban en una lucha desesperada por mantenerse a salvo y exponer la verdad detrás de la conspiración que había mantenido a Pinerale bajo su influencia corrupta durante tanto tiempo. Dentro de la cabaña, Emily, George y Daniel revisaron los diarios y registros que habían encontrado en los túneles subterráneos. Las pruebas eran sólidas y detalladas, y podrían ser la clave para exponer a los custodios de la oscuridad ante el mundo. Decidieron que era hora de llevar la verdad a la luz y exponer la conspiración de Pinerale. Daniel había estado en contacto con un periodista de una revista de renombre y juntos planeaban publicar un artículo que revelaría los oscuros secretos de la sociedad secreta y su influencia en la ciudad. Mientras trabajaban en el artículo, también comenzaron a buscar evidencia adicional que respaldara sus afirmaciones. Sabían que enfrentarían una fuerte resistencia y negación de aquellos que estaban dispuestos a proteger la conspiración, por lo que cada detalle y prueba serían fundamentales. Sin embargo, la tensión en la cabaña era palpable. Sabían que los custodios de la oscuridad no descansarían hasta que fueran eliminados y que su propia vida estaba en peligro constante. La próxima etapa de su lucha por la verdad sería un enfrentamiento directo con aquellos que habían mantenido a Pinerale bajo su influencia corrupta y oscurecida durante tanto tiempo. Capítulo 13. Enfrentando al enemigo. Emily, George y Daniel se encontraban en una carrera contrarreloj para exponer la conspiración de Pinerale y llevar la verdad a la luz. Mientras trabajaban en su artículo y recopilaban pruebas adicionales, también se preparaban para el enfrentamiento inevitable con los custodios de la oscuridad. Sabían que los custodios no se detendrían ante nada para proteger sus secretos. Habían sido testigos de su determinación y crueldad en los oscuros túneles subterráneos, y estaban seguros de que enfrentarían peligros aún mayores. Decidieron que la mejor manera de enfrentar a los custodios era buscar la ayuda de las autoridades locales. Contactaron al sheriff de Pinerale, un hombre comprometido con la justicia, y le proporcionaron las pruebas y documentos que habían recopilado. El sheriff quedó impactado por la magnitud de la conspiración y la corrupción que había perdurado durante tanto tiempo en su propia ciudad. Prometió investigar el asunto a fondo y tomar medidas para proteger a Emily, George y Daniel de cualquier represalia por parte de los custodios. Sin embargo, la amenaza de los custodios de la oscuridad no disminuyó. Emily comenzó a recibir mensajes anónimos y amenazas en su teléfono, advirtiéndola de que abandonara su búsqueda de la verdad o enfrentaría graves consecuencias. La tensión se intensificaba mientras Emily, George y Daniel se preparaban para su enfrentamiento final con los custodios. Sabían que estaban arriesgando todo en su búsqueda de la verdad, pero estaban dispuestos a enfrentar cualquier peligro para exponer la conspiración y liberar a Pinerale de las sombras que lo habían atormentado durante tanto tiempo. El próximo capítulo sería un enfrentamiento directo con el enemigo, donde se pondrían a prueba su coraje y determinación. Capítulo 14. Secretos revelados. La tensión en Pinerale alcanzó su punto máximo cuando Emily, George y Daniel continuaron su lucha contra los custodios de la oscuridad. Sabían que estaban en el centro de una conspiración que había mantenido a la ciudad bajo su influencia corrupta durante generaciones, y que enfrentarían peligros aún mayores a medida que se acercaban a la verdad final. El artículo de investigación que habían preparado se había convertido en un relato detallado de los oscuros secretos de Pinerale, con pruebas concretas de los rituales y actividades de los custodios. Habían entregado una copia al sheriff, quien estaba decidido a llevar a cabo una investigación completa y poner fin a la conspiración de una vez por todas. Sin embargo, los custodios no estaban dispuestos a ceder sin luchar. Emily recibió una advertencia escalofriante en su teléfono, indicando que conocían su paradero y que estaban dispuestos a usar la violencia para proteger sus secretos. Esa noche, mientras Emily, George y Daniel se preparaban para descansar, un ruido estruendoso sacudió la cabaña. Los custodios de la oscuridad habían encontrado su refugio y estaban decididos a silenciarlos de una vez por todas. Lo que siguió fue un enfrentamiento aterrador en la oscuridad de la cabaña mientras Emily, George y Daniel luchaban por proteger sus vidas y las pruebas que habían reunido. Cada rincón de la cabaña se convirtió en un campo de batalla, y la violencia amenazaba con desgarrar sus vidas. En medio del caos, el sheriff llegó con refuerzos, irrumpiendo en la cabaña y deteniendo a los miembros de los custodios de la oscuridad. Finalmente, la verdad detrás de la conspiración de Pinerale se reveló al mundo. Los custodios fueron arrestados y llevados ante la justicia, y las pruebas que Emily, George y Daniel habían reunido fueron fundamentales para su condena. La ciudad de Pinerale finalmente pudo liberarse de las sombras que la habían atormentado durante tanto tiempo. La lucha por la verdad había sido dura y llena de peligros, pero Emily, George y Daniel habían logrado lo que se habían propuesto. Pinerale pudo comenzar a sanar y recuperarse de su oscuro pasado, y los secretos que habían estado enterrados durante tanto tiempo finalmente se revelaron. El próximo y último capítulo de esta historia llevaría a nuestro
nuestros protagonistas a reflexionar sobre sus experiencias y el precio que habían pagado por descubrir la verdad. Capítulo 15. La red de mentiras. Con los custodios de la oscuridad arrestados y enfrentando la justicia, Pinerale finalmente pudo respirar aliviado después de décadas de conspiración y corrupción. La ciudad comenzó a sanar y a enfrentar su oscuro pasado, pero para Emily, George y Daniel, la lucha aún no había terminado por completo. Después del enfrentamiento en la cabaña y la detención de los custodios, Emily, George y Daniel se encontraban exhaustos y heridos. Habían pagado un alto precio por descubrir la verdad detrás de la conspiración de Pinerale, pero sabían que había valido la pena. El artículo de investigación que habían preparado fue publicado en la revista de renombre, exponiendo la conspiración ante el mundo. La ciudad comenzó a tomar medidas para enmendar su historia y corregir las injusticias del pasado. Pero a medida que Pinerale se recuperaba, Emily, George y Daniel reflexionaron sobre la red de mentiras en la que habían estado atrapados. Habían descubierto que la búsqueda de la verdad a menudo tenía un precio elevado, y se preguntaban si habían hecho lo correcto al enfrentar a los custodios de la oscuridad. A pesar de las heridas y el sufrimiento que habían experimentado, sabían que habían desempeñado un papel fundamental en exponer la verdad y liberar a Pinerale de las sombras. La red de mentiras se había desentrañado, y la ciudad tenía la oportunidad de un nuevo comienzo. La historia de Emily, George y Daniel se convirtió en un recordatorio de que a veces la búsqueda de la verdad puede ser peligrosa y ardua, pero también es esencial para la justicia y la redención. La red de mentiras se había desmoronado, y Pinerale podía mirar hacia un futuro más luminoso. Con esto concluye nuestra historia de secretos enterrados. Los protagonistas habían enfrentado la oscuridad y habían emergido victoriosos, recordándonos que la verdad siempre prevalece. Capítulo 16. La verdad en peligro. Después de la exposición de los custodios de la oscuridad y la revelación de la conspiración de Pinerale, Emily, George y Daniel esperaban encontrar un período de calma y alivio. Sin embargo, descubrieron que la verdad seguía en peligro, incluso después de que la red de mentiras se hubiera desmoronado. La publicación del artículo de investigación y la detención de los custodios habían sacado a relucir una serie de conspiradores menores que habían estado involucrados en la corrupción de la ciudad. Estos individuos, aunque no eran tan poderosos como los custodios, estaban decididos a evitar la exposición de sus propios delitos y secretos. Emily, George y Daniel comenzaron a recibir amenazas y advertencias de estos conspiradores menores, quienes estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para proteger sus intereses. La verdad que habían descubierto estaba en peligro de ser enterrada nuevamente bajo una nueva capa de mentiras y engaños. Decidieron que debían seguir adelante y enfrentar a estos conspiradores menores antes de que pudieran escapar de la justicia. La lucha por la verdad continuaba, y esta vez se enfrentaban a enemigos que estaban dispuestos a usar cualquier medio necesario para proteger sus secretos. El próximo capítulo de su lucha sería una batalla aún más intensa mientras luchaban por mantener la verdad expuesta y asegurarse de que Pinerale nunca cayera de nuevo en las sombras de la corrupción. Capítulo 17. El último testigo. La lucha de Emily, George y Daniel por proteger la verdad y exponer a los conspiradores menores los llevó a un enfrentamiento desafiante con un individuo que resultaría ser el último testigo de los oscuros secretos de Pinerale. Este testigo, un hombre que había estado involucrado en los rituales de los custodios de la oscuridad hace décadas, había estado viviendo en el aislamiento y el miedo desde entonces. Había guardado en secreto información crucial sobre las actividades de la sociedad secreta, temiendo represalias si revelaba la verdad. Emily, George y Daniel se acercaron al testigo con precaución, entendiendo que su cooperación era esencial para exponer por completo la conspiración. Después de largas conversaciones y promesas de protección, el testigo finalmente accedió a proporcionar detalles vitales sobre los rituales y las actividades de los custodios. Las pruebas adicionales que obtuvieron de este último testigo fortalecieron aún más su caso y permitieron una investigación más exhaustiva sobre los conspiradores menores. Sabían que enfrentarían una lucha difícil y peligrosa, pero estaban decididos a proteger la verdad y asegurarse de que Pinerale nunca volviera a caer en las sombras de la corrupción. La colaboración del último testigo demostró ser un punto de inflexión en su lucha, ya que les proporcionó la información necesaria para llevar a cabo una investigación más profunda y exponer por completo la conspiración que había plagado a la ciudad durante generaciones. El próximo capítulo de su lucha los llevaría a enfrentar a los conspiradores menores y asegurarse de que la verdad prevaleciera sobre las mentiras y los secretos que habían plagado a Pinerale durante tanto tiempo. Capítulo 18. El día del juicio. Con las pruebas adicionales proporcionadas por el último testigo, Emily, George y Daniel tenían en sus manos un caso sólido que podría exponer completamente a los conspiradores menores de Pinerale. La verdad estaba más cerca que nunca de salir a la luz, pero también lo estaban los peligros y la tensión. El sheriff de Pinerale había estado llevando a cabo una investigación exhaustiva, recopilando pruebas y testigos para llegar
llevar a los conspiradores menores ante la justicia. Había reunido suficiente información para proceder con las detenciones y los cargos. El día del juicio se acercaba rápidamente y Pinerale estaba en vilo. Los conspiradores menores estaban nerviosos y desesperados por evitar la exposición de sus propios secretos. Las tensiones en la ciudad eran palpables. Emily, George y Daniel estaban decididos a ser testigos del juicio y asegurarse de que la verdad prevaleciera. Sabían que enfrentarían hostilidad por parte de los conspiradores menores y que su presencia podría ser un recordatorio de las sombras que habían estado ocultando. El día del juicio finalmente llegó, y la sala del tribunal estaba llena de espectadores ansiosos y medios de comunicación. Los conspiradores menores enfrentaron una serie de cargos, y las pruebas en su contra eran abrumadoras. A medida que se presentaban las pruebas y se escuchaban los testimonios de los testigos, la conspiración se desmoronó por completo. Los conspiradores menores fueron declarados culpables de sus crímenes y enfrentaron duras sentencias. La verdad había prevalecido, y Pinerale pudo finalmente dejar atrás su oscuro pasado. Emily, George y Daniel sabían que habían desempeñado un papel fundamental en exponer la corrupción y asegurarse de que la justicia prevaleciera. El próximo capítulo de su historia sería un período de reflexión y cierre mientras observaban a Pinerale comenzar a sanar y avanzar hacia un futuro más luminoso, libre de las sombras que habían plagado la ciudad durante tanto tiempo. Capítulo 19. Desenterrando el pasado. Con los conspiradores menores de Pinerale llevados ante la justicia y la verdad finalmente expuesta, la ciudad comenzó a sanar lentamente. La corrupción que había durado generaciones había sido desenmascarada y enfrentada, y la comunidad estaba decidida a no repetir los errores del pasado. Emily, George y Daniel se encontraban en un período de reflexión mientras observaban a Pinerale recuperarse de su oscuro pasado. La ciudad comenzó a implementar reformas y cambios para prevenir futuras conspiraciones y corrupción. La administración local se volvió más transparente y abierta a la participación de la comunidad. Mientras la ciudad avanzaba hacia un futuro más luminoso, Emily, George y Daniel también decidieron enfrentar sus propios demonios y desenterrar el pasado que habían estado investigando. Se dieron cuenta de que habían llevado una carga emocional y psicológica durante su lucha por la verdad, y que necesitaban tiempo para sanar y procesar todo lo que habían vivido. Decidieron regresar a los oscuros túneles subterráneos donde habían comenzado su búsqueda, esta vez con un sentido de cierre y liberación. Exploraron las cámaras subterráneas y los altares de piedra con una sensación de resolución, sabiendo que habían desempeñado un papel fundamental en exponer la conspiración. A medida que exploraban los túneles una última vez, encontraron una serie de inscripciones crípticas en las paredes que parecían indicar que alguien había estado allí antes que ellos. Era un recordatorio de que la verdad y la corrupción habían existido en Pinerale durante mucho tiempo antes de su llegada. El próximo capítulo sería un período de reflexión y cierre mientras Emily, George y Daniel enfrentaban sus propios secretos y demonios y se preparaban para seguir adelante con sus vidas. Pinerale había comenzado a sanar, y también lo habían hecho ellos. Capítulo 20. El destino de Pinerale. Con la verdad expuesta y los conspiradores llevados ante la justicia, Pinerale había entrado en una nueva era de esperanza y renovación. La ciudad comenzó a sanar de las heridas del pasado y a mirar hacia un futuro más luminoso y prometedor. Emily, George y Daniel habían jugado un papel crucial en la exposición de la conspiración y la protección de la verdad. A medida que Pinerale avanzaba hacia su destino, también lo hacían ellos. La comunidad se unió para celebrar la valentía y la determinación de los tres amigos que habían enfrentado la oscuridad en busca de la verdad. Fueron reconocidos como héroes locales y se les agradeció por su papel en liberar a la ciudad de las sombras de la corrupción. Emily, George y Daniel se dieron cuenta de que, aunque habían enfrentado peligros y desafíos inimaginables, su lucha había valido la pena. Habían desenterrado secretos y expuesto una conspiración que había afectado a la ciudad durante generaciones. El destino de Pinerale estaba en sus manos y en las manos de la comunidad. A medida que avanzaban hacia el futuro, la ciudad se comprometía a no repetir los errores del pasado y a mantenerse vigilante contra cualquier intento de corrupción. El último capítulo de esta historia marca un nuevo comienzo para Pinerale y sus habitantes, así como para Emily, George y Daniel. La verdad prevaleció, y la ciudad estaba lista para enfrentar su destino con valentía y determinación, liberada finalmente de las sombras que la habían atormentado durante tanto tiempo. Conclusión. En el último capítulo, los secretos que han atormentado a Pinerale durante décadas finalmente se revelan en un emocionante enfrentamiento. Emily y los residentes de la ciudad se ven envueltos en una lucha por la verdad y la supervivencia, mientras los oscuros secretos salen a la luz. La conclusión de Secretos Enterrados será un giro inesperado que mantendrá a los lectores al borde de sus asientos y dejará una impresión duradera sobre la ciudad de Pinerale y sus habitantes.